Enterré a mi hijo solo mientras mi familia celebraba en otra parte de la ciudad. Mi hermana me envió un mensaje. Detén el drama. Necesitamos hablar urgentemente. Ella quiere usar el fondo fiduciario de $300,000 de mi hijo fallecido para la boda de su hija, pero no tenía ni idea de lo que estaba planeando. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde lo estás viendo. Déjame llevarte de regreso a cómo empezó esta pesadilla. Hace 3 meses, mi Daniel perdió su batalla contra el cáncer a los 35. El funeral estaba programado para el sábado 18 de marzo. Ese mismo día, mi hermana Susan decidió organizar una fiesta de compromiso para su preciosa hija, Emma, porque aparentemente los sobrinos muertos no deberían interferir con las celebraciones nupciales. Grace, lo entiendes, ¿no? Susan había llamado la noche anterior al funeral de Daniel, su voz resumando falsa simpatía. No podemos cancelar la fiesta de Emma. El Club Country está reservado a pleno. Los depósitos no son reembolsables. Me quedé en la cocina, sosteniendo el teléfono con una mano y la taza de café favorita de Daniel con la otra. La taza que decía, el mejor hijo del mundo, un regalo que le di en su último cumpleaños cuando todavía pensábamos que la quimioterapia podría funcionar. Por supuesto, me escuché decir, aunque mi voz sonaba como si pertenezca a otra persona, la familia es lo primero. La ironía no se me escapó ni entonces. Así que, mientras estaba sentado en el banco delantero de la Capilla Santa María, viendo cómo bajaban el ataúd de Daniel al suelo, con exactamente 7 personas presentes, yo, el pastor, 2 empleados de la funeraria, su mejor amigo Mike, su exnovia Sarah y la señora Henderson de la casa de al lado. Susan estaba brindando con copas de champán a 20 metros de distancia. 7 personas para un hombre que entrenaba en ligas infantiles gratis, que pasaba sus fines de semana como voluntario en el refugio de animales, que nunca faltaba a un cumpleaños o una fiesta. 7 personas, porque su propia familia eligió canapés sobre condolencias. El director de la funeraria, un hombre amable llamado Sr. Peterson, seguía mirando los bancos vacíos detrás de mí. Señora Walker, ¿quiere que esperemos unos minutos más? A veces la familia llega tarde. Esto es todo, le dije, con la voz firme como el granito. ¿Podemos continuar? Pero, cuánto se equivocó al pensar que la familia llegaba tarde. No llegaban tarde. Estaban exactamente donde querían estar. Esa noche llegué a casa con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. No condolencias, no disculpas, solo una avalancha digital de excusas sobre por qué la fiesta de Emma era más importante que el funeral de mi hijo. Mamá no pudo venir por la fiesta, pero envía su amor. Emma, lo siento, Grace, pero ya sabes cómo se pone Susan cuando cambian los planes. Mi hermano Tom, visitaremos la tumba la próxima semana, lo prometo. Mi hermana menor, Carol. El único mensaje honesto vino de la propia Susan había sido: Grace, necesitamos hablar del patrimonio de Daniel. Llámame el lunes. Patrimonio, no herencia. No los últimos deseos de Daniel. Patrimonio como si mi hijo fuera una pieza de propiedad para dividir y vender. Me serví una copa de vino, el blend tinto favorito de Daniel que solíamos compartir en nuestras cenas de domingo, y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Si mi familia quería tratar la muerte de Daniel como una transacción comercial, entonces les daría exactamente lo que merecían. Pero tendrían que esperar a descubrir qué significaba eso. El lunes por la mañana llegó Susan golpeando mi puerta a las 7:30 a.m. Ni siquiera esperó a que me tomara el café antes de lanzar su agenda. Grace, necesitamos hablar del fondo fiduciario de Daniel, anunció, acomodándose en mi sofá como si fuera suya. La boda de Emma es en 6 meses, y francamente ese dinero podría marcar la diferencia. Senté mi taza de café lentamente, ganando tiempo para procesar la audacia. Daniel ha estado muerto 3 días, Susan, y eso es trágico, de verdad, pero la vida sigue. Sacó su teléfono, desplazándose por lo que parecía tableros de Pinterest. Emma ha soñado con esta boda desde los 12 años.
El lugar solo cuesta $80,000 y eso sin flores, vestido, catering. ¡Qué bonito para Emma! Mi voz podría haber congelado el agua. Dime, ¿disfrutó de la fiesta de compromiso? Escuché que estuvo encantadora. Susan mostró incomodidad exactamente 2 segundos. Grace, no seas así. Sabes, queríamos estar allí por Daniel, pero a veces la vida obliga a decisiones difíciles. Decisiones difíciles. Repetí las palabras despacio, saboreando su amargura, como elegir entre enterrar a tu sobrino y celebrar el compromiso de tu hija. Eso no es justo, y lo sabes. La voz de Susan tomó ese tono quejumbroso que recordaba de la infancia. La fiesta se planeó hace meses. Daniel lo habría entendido, ¿no? Daniel, quien llamaba a Susan tía egoísta a sus espaldas desde los 15. Daniel, quien una vez me dijo que Susan solo aparecía a los eventos familiares cuando necesitaba algo. Además, Susan, sin percatarse de mi comentario interno, continuó. Daniel te nombró ejecutiva específicamente porque confiaba en que harías lo mejor para la familia. Ahí estaba la verdadera razón de esa visita matutina. Susan había estado despierta toda la noche, probablemente calculando cómo poner sus manos en esos $300,000. Él dejó instrucciones detalladas sobre el fondo fiduciario, dije con cuidado. Susan se inclinó hacia adelante, ansiosa. Exacto, y estoy segura de que él querría que Emma tuviera la boda más hermosa posible. Ella es la única nieta que queda ahora, Grace. La única que llevará el nombre de la familia. Solo nieta quedada. Como si Daniel nunca hubiera existido, como si su muerte fuera solo un inconveniente que despejaba el camino para la fantasía de princesa de Emma. El fondo fiduciario tiene estipulaciones específicas, continué, observando atentamente el rostro de Susan. Daniel era muy particular sobre cómo debía usarse ese dinero. ¿Cuáles son? Susan prácticamente brincó en su asiento. Estoy segura de que podemos arreglar algo, tal vez un préstamo contra la herencia. El prometido de Emma tiene excelente crédito. Me levanté y caminé a la cocina, ostensiblemente para buscar más café, pero en realidad para ocultar mi expresión. La avaricia de Susan es peor de lo que había anticipado. El dinero está bloqueado durante 6 meses, grité sobre mi hombro. Procedimientos estándar de probate. 6 meses. La voz de Susan se quebró. Pero la boda es en 6 meses. Grace, tienes que hacer algo. ¿No puedes solicitar al tribunal? ¿Acelerar el proceso? Regresé con mi café y me senté de nuevo, estudiando el rostro desesperado de mi hermana. Había ganado peso desde la última vez que la vi, probablemente por esas sesiones de comer por estrés durante la planificación de la boda. Sus reflejos necesitaban retoques, y había líneas alrededor de sus ojos que ni las cremas caras podían ocultar. ¿Por qué la boda de Emma es tan urgente?, pregunté inocente. ¿No pueden esperar 1 año o 2? El rostro de Susan cambió de color varias veces. Bueno, están muy enamorados. El amor joven no puede esperar. Ya sabes lo romántico. Bebí mi café, costoso aparentemente. Grace, por favor. Esta boda lo significa todo para Emma y para mí. Después de todo lo que he pasado con el divorcio, ver a mi hija feliz. Los ojos de Susan se llenaron de lágrimas de cocodrilo. Todo lo que había pasado. El divorcio de Susan había sido culpa suya. Engañó a su esposo con su socio comercial, lo que tuvo consecuencias. Pero en la mente de Susan siempre era la víctima. Lo consideraré. Mentí suavemente. Revisaré los deseos exactos de Daniel y veré qué opciones tenemos. Susan se iluminó de inmediato. ¿De verdad? Oh, Grace, gracias. Emma estará tan emocionada. Sabía que podíamos contar contigo. Mientras la acompañaba a la puerta, Susan volvió con una reflexión. Ah, y Grace, tal vez no menciones esta conversación al resto de la familia todavía. Ya sabes cómo se ponen cuando se habla de dinero. Traducción. No le digas a nadie más sobre los $300,000 hasta que descubra cómo reclamarlo todo para mí. Por supuesto que no. Acepté, ya planeando a quién llamaría primero.
Esa tarde, conduje a Evergreen Memorial Gardens, donde Daniel descansaba en una parcela que había elegido yo mismo. La lápida no estaría lista por un mes más, pero había puesto flores frescas y una pequeña bandera americana. Daniel había servido 2 tours en Afganistán antes del diagnóstico de cáncer. «Bueno, cariño», dije, acomodándome en la pequeña silla plegable que había traído. «Tu tía Susan te visitó hoy. Te envía su amor y sus facturas». El viento susurraba entre los robles sobre nosotros, y casi podía oír la risa de Daniel. Tenía una risa maravillosa, profunda y contagiosa, del tipo que hacía sonreír a los extraños, aún sin saber de qué se reía. «Quiere tu fondo fiduciario para la boda de Emma. ¿Puedes creerlo? Tu prima, que ni siquiera se molestó en enviar una tarjeta de condolencias, quiere usar un vestido de $15,000 comprado con tu dinero». Abrí la carpeta que había traído. Los documentos del testamento y del fideicomiso de Daniel, junto con la carta que él había escrito para mí durante su última semana. «Mamá», comenzaba la carta con su cuidadosa caligrafía, «si estás leyendo esto, entonces el cáncer ganó. Lamento dejarte sola para lidiar con nuestra familia. Sé cómo son, especialmente Susan. He creado el fondo fiduciario con instrucciones muy específicas porque sé que ella rondará el dinero antes de que mi cuerpo se enfríe». Lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Daniel siempre había sido demasiado listo para su propio bien. Los $300,000 están destinados a la educación y gastos médicos de niños desfavorecidos. La carta continuaba. «Ya contacté a la fundación del hospital infantil y establecí el marco. Susan probablemente intentará convencerte de que yo querría que Emma lo usara para su boda. No le creas. No le daría ni $1 a Susan para salvar su vida, mucho menos $300,000 para la fiesta de princesa de su hija». Sonreí a través de mis lágrimas. Incluso desde la tumba, Daniel todavía me protegía de la avaricia de nuestra familia. «Hay una cosa más, mamá. Te he dado pleno poder discrecional sobre cómo y cuándo se distribuye el dinero. Si nuestra familia te causa algún problema por mis últimos deseos, siéntete libre de recordarles que la bondad en vida merece el reconocimiento después de la muerte. Ellos hicieron sus elecciones. Ahora pueden vivir con las consecuencias». La carta terminaba con un simple «Con amor, siempre tu hijo», que sabía más. Doblé la carta con cuidado y lo volví a colocar en la carpeta. Daniel me había dado más que dinero. Me había dado permiso para finalmente enfrentar a la familia que nos había tratado a ambos como segundas opciones durante años. Mi teléfono vibró con un mensaje de Emma. «Tía Grace, mamá me dio la increíble noticia del regalo del tío Daniel para mi boda. ¿Podemos ir a buscar el vestido juntas este fin de semana? Quiero mostrártelo, el que he estado soñando, el que ella había estado soñando». Mientras soñaba con que mi hijo regresara a casa después de su última sesión de quimioterapia, respondí: «Hablaremos pronto, cariño». Inmediatamente llegó otro mensaje. «Dios mío, sí, no puedo esperar. Esto será la boda más perfecta de todas. El tío Daniel estaría tan feliz de vernos celebrando la vida en lugar de estar tristes». ¿Celebrar la vida? ¿Eso era a lo que nos referíamos? Me puse de pie, sacudiendo la hierba de mi falda, y apoyé la mano sobre la marca temporal donde estaría la lápida de Daniel. «No te preocupes, cariño. Entiendo la misión. Susan quiere jugar con tu memoria. Bueno, eligió a la mujer equivocada para meterse con ella. Tu madre no crió a tontos». En el camino a casa hice una lista mental de llamadas que tenía que hacer. El abogado que ayudó a Daniel a crear el fideicomiso, el asesor financiero que manejaba la cuenta, el director de la fundación del hospital infantil que esperaba la donación de Daniel. Y, solo por diversión, llamaría a mis otros hermanos para contarles la visita matutina de Susan. Después de todo, ella me había pedido que no lo mencionara a nadie. Qué bien que nunca fui particularmente obediente. La noche del martes trajo el árbol telefónico familiar a mi puerta. Tom llegó primero, seguido de Carol 20 minutos después. Se acomodaron en mi sala con las mismas expresiones hambrientas que Susan había mostrado el día anterior. «Grace», comenzó Tom, con su voz de vendedor de autos en pleno efecto, «Susan mencionó que podrías necesitar ayuda para navegar la situación del patrimonio de Daniel.
Qué considerado. Les ofrecí café, pero lo rechazaron. Al parecer, esto debía ser una intervención rápida. Carol se inclinó hacia adelante con su expresión de preocupación practicada, la misma que había usado cuando convencía a nuestra madre de firmar el poder notarial hace 3 años. Solo queremos asegurarnos de que no tomes decisiones emocionales en este momento difícil. Decisiones emocionales como enterrar a mi hijo sin su familia presente. ¿Qué tipo de decisiones te preocupan?, pregunté, realmente curioso por su estrategia. Tom y Carol se miraron. Claramente habían ensayado esta conversación. Bien, Tom carraspeó. Susan mencionó que Daniel dejó algunos activos que podrían beneficiar a toda la familia. Creemos que sería prudente distribuir esos activos lo antes posible por razones fiscales. ¿Razones fiscales? ¡Qué creativo! ¿Y qué activos serían esos? Mantuve mi voz neutral, aunque disfrutaba viéndolos retorcerse. El fondo fiduciario, dijo Carol sin rodeos. Susan dijo que era sustancial. ¿Lo dijo ahora? Sorbí mi café despacio. ¿Qué más te contó Susan? Otro miró entre los hermanos. Tom volvió a tomar la iniciativa. Mira, Grace, sabemos que Daniel tenía buenas intenciones, pero era joven y probablemente no comprendía las implicaciones fiscales de una gran herencia. Si dividimos el dinero ahora entre todos los nietos, todos se benefician. ¿Todos los nietos? Levanté una ceja. Tom, tus hijos tienen entre 30 y 40 años. Carol, los tuyos están en sus 20 con buenos trabajos. Emma es la única que se va a casar. Ese no es el punto, protestó Carol. Se trata de equidad. Daniel no querría jugar a los favoritos, ¿verdad? Daniel, que llamó al hijo mayor de Tom un mocoso consentido que nunca ha trabajado en su vida. Daniel, que una vez me dijo que la hija de Carol estaba demasiado ocupada tomando selfies para notar que existe alguien más. Además, añadió Tom, con ese tono paternal que recordaba de mi infancia. No estás rejuveneciendo, Grace. Administrar una gran suma de dinero puede ser estresante. Podríamos ayudarte a quitarte esa carga de encima. La carga de gestionar los últimos deseos de mi propio hijo. Eso es muy considerado, dije. Pero creo que puedo manejarlo. La cara de Carol se tensó. Grace, sé razonable. Vives sola. Tienes 60 años y acabas de perder a tu hijo. Este no es el momento de ser obstinada. ¿Obstinada? Puse mi taza de café sobre la mesa con cuidado deliberado. Como cuando fui terca por asistir al funeral de Daniel en lugar de la fiesta de compromiso de Emma, la habitación quedó en silencio. Tom observó sus zapatos mientras Carol de pronto encontró el techo fascinante. Grace, dijo finalmente Carol, con la voz más suave, sabemos que estás molesta por el sábado, pero a veces las familias tienen que tomar decisiones difíciles. ¡Alto! Levanté la mano. Solo detente ahí. ¿Quieres hablar de decisiones difíciles? Déjame contarte sobre decisiones difíciles. Me puse de pie y caminé hacia la repisa donde el corazón púrpura de Daniel reposaba junto a su foto de graduación universitaria. Las decisiones difíciles son decidir si retirar a tu hijo del soporte vital. Las decisiones difíciles son elegir un ataúd para alguien que debería haber vivido más que tú. Las decisiones difíciles son sentarse solo en un funeral porque tu familia eligió champán en lugar de compasión. Cuando me giré, ambos hermanos se veían incómodos. Continué, con la voz firme como el acero. Ustedes quieren tomar otra decisión difícil sobre el dinero de mi hijo. El dinero que él designó específicamente para obras benéficas con niños enfermos. El dinero que confió en mí para distribuir según sus deseos. La cara de Tom se ruborizó. Susan dijo que lo dejó a la familia. Susan mintió. Las palabras flotaron en el aire como un desafío. Daniel dejó instrucciones explícitas sobre ese dinero y ni un centavo estaba destinado a bodas, vacaciones o cualquier otro gasto familiar. Carol se levantó de golpe. Bien, sé egoísta. Quédate con todo, pero no esperes que te apoyemos cuando seas mayor y necesites cuidados. La amenaza era tan predecible que casi me río. Carol, cariño, ¿cuándo alguna vez me habéis apoyado?
cuando Daniel estaba muriendo, ¿lo visitasteis? Cuando yo manejaba los arreglos del funeral sola, ¿ofrecisteis ayuda? Cuando estaba de duelo, ¿llamasteis para ver cómo estaba? Abrió la boca para protestar, pero no había terminado. La respuesta es no a todo. Así que sus amenazas de abandono futuro suenan huecas, considerando que ya dominan el arte de la ausencia. Tom y Carol se fueron sin decir una palabra más, pero sabía que eso no era el final. Susan se reorganizaría, probablemente involucraría al abogado que consultó durante su divorcio, pero yo tenía algo que ellos no esperaban. El testamento real de Daniel, sus documentos fiduciarios y un deseo ardiente de honrar su memoria correctamente. Que vengan. Estoy lista para la guerra. La mañana del miércoles trajo a una visitante inesperada. La propia Emma, de pie en mi puerta con los ojos rojos y un vaso de Starbucks temblando en sus manos. «Tía Grace, ¿podemos hablar?» Su voz era más pequeña de lo que la había escuchado desde que tenía 10 años. La dejé entrar, notando cómo evitaba el contacto visual y se acomodaba nerviosamente al borde del sofá. Emma siempre había sido el orgullo y alegría de Susan. Bonita, popular y perfectamente dispuesta a dejar que su madre orquestara su vida, pero hoy parecía perdida. «Mamá me habló del fondo fiduciario», empezó. Luego se quedó en silencio, apretando los labios. Dijo que el tío Daniel quería ayudar con mi boda. «¿Lo dijo ahora?» Me senté en mi silla, estudiando el rostro de mi sobrina. «¿Qué más te contó?» Las manos de Emma retorcían su taza de café. Dijo que yo estaba siendo difícil al liberar el dinero, que no entendía lo importante que era esta boda para nuestra familia. Esperé, dejando que el silencio se extendiera entre nosotras. Años de criar a Daniel me habían enseñado que los jóvenes a menudo revelan más cuando no los apresuras a llenar los espacios de silencio. Pero la voz de Emma se quebró. Pero el tío Daniel nunca conoció a Brandon, solo hablaron una vez en Navidad. Y el tío Daniel parecía, no impresionado. Eso es decirlo suavemente. Daniel llamaba en privado a Brandon un bebé de fondo fiduciario con la personalidad de cartón mojado. Pero no compartí esa observación. «Cuéntame sobre Brandon», dije. La cara de Emma se iluminó por primera vez desde que llegó. «Es maravilloso, tía Grace. Su familia posee 3 clubes de campo. Estudió en Princeton y es muy guapo. Mamá dice que tengo suerte de estar con alguien de una familia tan buena. ¿Y qué dices tú?» La pregunta pareció sorprenderla. «¿Qué quieres decir? ¿Qué piensas de Brandon?» «No lo que tu madre piensa, no lo que su familia posee». «¿Qué piensas?» Emma miró su taza de café durante un largo momento. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Creo que tengo miedo». «¿De qué?» «De todo. De la boda, del matrimonio, de la presión de ser perfecta». Las palabras salieron de golpe. Mamá ha estado planeando esta boda desde que me comprometí y se ha vuelto tan grande, cara y complicada. La madre de Brandon sigue añadiendo gente a la lista de invitados y mamá sigue añadiendo cosas para competir con ella. Y nadie me preguntó qué quería. «¿Qué quieres?» Yo quería una ceremonia pequeña, tal vez en la playa, solo familia y amigos cercanos. Quería escribir mis propios votos y que el tío Daniel me acompañara al altar, ya que el abuelo ya no está. Su voz se quebró por completo. Pero ahora el tío Daniel también se ha ido. Y mamá dice que no podemos tener la boda que yo quería porque la familia de Brandon pensaría que somos tacaños. Le pasé la caja de pañuelos del mesón. «Emma, cariño, ¿de quién es esta boda?» «Mía», respondió, pero se secó los ojos. «Pero mamá paga por ella». O lo hacía hasta que descubrió el dinero del tío Daniel. Ahora dice que esta es mi oportunidad de tener la boda de mis sueños. Pero no es mi sueño, tía Grace, es el de ella. Ahí estaba, la verdad que Susan nunca admitiría. Esta boda no se trataba de la felicidad de Emma, se trataba del estatus de Susan, su oportunidad de competir con la familia adinerada de Brandon, su oportunidad de demostrar que pertenece a su círculo social. «Emma, ¿puedo preguntarte algo personal?», asintió. «¿Amas a Brandon?»
Hubo otra larga pausa. Yo amo la idea de él. Me encanta cómo me hace sentir segura y cuidada. Me gusta que me haya elegido a mí entre todas las chicas que podría haber tenido. Giró su anillo de compromiso, un diamante enorme que probablemente costó más que los autos de la mayoría de la gente. Pero a veces me pregunto si él notaría si yo fuera reemplazada por otra persona que se pareciera y estuviera de acuerdo con todo lo que él dice. Mi corazón se partió por esa chica a la que le habían criado creyendo que su valor se medía por su capacidad de conseguir y mantener a un marido rico. Emma, tu tío Daniel te dejó algo en su testamento. Sus ojos se agrandaron. ¿Dinero para la boda? No, dinero. Un consejo. Saqué la carta de Daniel y encontré la sección que buscaba. Él escribió: si Emma está leyendo esto, espero que recuerde que es lo suficientemente lista para tomar sus propias decisiones y lo suficientemente fuerte para mantenerse firme en ellas. No dejes que nadie más escriba la historia de tu vida, especialmente no tu madre. Emma volvió a llorar, pero esas lágrimas eran diferentes. Él dijo eso. También dijo que, si alguna vez necesitabas a alguien con quien hablar sobre situaciones familiares difíciles, deberías llamar a su amiga Sara. Ella es una terapeuta que se especializa en ayudar a mujeres jóvenes a manejar la presión familiar. Anoté el número de Sara y se lo entregué a Emma. Piensa en lo que realmente quieres, cariño. No lo que tu madre quiere, no lo que la familia de Brandon espera, sino lo que te haría verdaderamente feliz. Emma me abrazó fuertemente antes de irse. Gracias, tía Grace. Por primera vez en meses, siento que puedo respirar. Después de que ella se fue, llamé a Sara y le avisé sobre una posible llamada de Emma. Luego me senté y sonreí. Susan quería usar la memoria de Daniel para financiar sus ambiciones de ascenso social, pues Daniel estaba a punto de volver del sepulcro y arruinar sus planes de formas que ella nunca vio venir. La tarde del viernes, mi teléfono sonó con la llamada que había estado esperando toda la semana. Grace, necesitamos reunirnos hoy. La voz de Susan estaba tensa, apenas bajo control de la furia. Emma ha estado haciendo preguntas sobre la boda y, francamente, tu influencia no ayuda. ¿Mi influencia? Casi me reí. ¿Te refieres a animarla a pensar por sí misma? ¿Me refiero a llenar su cabeza de dudas sobre Brandon y la boda? Ella llegó a casa llorando ayer, hablando sin sentido sobre posponerlo todo. ¿Tienes idea de lo que eso nos costaría? ¿Costarles? No, costar la felicidad o la paz mental de Emma, sino costarles dinero y posición social. ¿Dónde te gustaría encontrarnos?, pregunté ya sabiendo que esa conversación sería deliciosa. Café Luna, dentro de 1 hora. Café Luna era el restaurante favorito de Susan. Lo suficientemente elegante como para hacerla sentir importante, pero lo bastante público como para que ella asumiera que no haría una escena. Siempre me subestimó. Llegué primero y elegí una mesa en el centro del comedor, lo suficientemente cerca de otros comensales como para que Susan tuviera que controlar su voz, pero lo bastante lejos como para que pudiéramos hablar libremente. Cuando ella entró 10 minutos después, pude ver la tormenta que se formaba en sus ojos. «Vamos al grano», dijo sin preámbulo, deslizando la silla frente a mí. «¿Qué le dijiste a Emma?» Le conté la verdad sobre el testamento de Daniel. Señalé a la camarera para que nos trajera café. Algo que aparentemente olvidaste mencionar. El rostro de Susan cambió de color varias veces. «¿Qué verdad?» Que Daniel nunca tuvo la intención de que su dinero financiara la boda de Emma, que específicamente lo destinó a obras de caridad para niños enfermos, que mentiste a toda la familia sobre sus últimos deseos. La camarera apareció con nuestro café, dándole a Susan un momento para recomponerse. Cuando volvimos a estar solos, ella se inclinó hacia adelante con su expresión más intimidante. «Grace, no creo que entiendas la situación aquí. El compromiso de Emma con Brandon es lo mejor que le puede pasar a nuestra familia. Su padre posee la mitad de los bienes inmuebles comerciales del condado. Sus conexiones podrían ayudarnos a todos». «¿Ayudarte? ¿Quieres decir ayudar a todos?», repitió firmemente.
Tom está teniendo problemas con su concesionario. Los hijos de Carol necesitan fondos para la universidad. Y tú, pues, estás sola ahora, Grace. Cuando seas mayor y necesites cuidados, conexiones como la familia Ashford podrían marcar la diferencia. La familia Ashford. Así que ese era el apellido de Brandon. Tomé nota mental para investigarlos más tarde, y todo lo que cuesta es traicionar los últimos deseos de mi hijo. Sorbí mi café despacio. ¡Qué ganga! La máscara de Susan finalmente se resquebró. Tu hijo está muerto, Grace. Nada de lo que hagas con ese dinero lo traerá de vuelta. Pero Emma está viva, y esta boda podría asegurar su futuro. ¿Por qué no lo ves? Porque Emma no quiere esta boda. Las palabras colgaron entre nosotras como un desafío. Ella quiere algo pequeño y significativo, no un circo de 3 anillos diseñado para impresionar a gente que no le importa su felicidad. Emma quiere lo mejor para ella, aunque sea demasiado joven para entender lo que eso es. La familia Ashford no se casa con gente de abajo, Grace. Esta es la única oportunidad de Emma para casarse bien, y no dejaré que tu dolor lo arruine. ¿Mi dolor? Dejé mi taza de café con deliberada precisión. Dime, Susan, ¿qué sabes de mi dolor? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo llamaste para ver si necesitaba algo? ¿Cuándo mostraste el más mínimo interés en mi bienestar después de perder a mi único hijo? Abrió la boca para responder, pero levanté la mano. La respuesta es nunca. Has mostrado más preocupación por el dinero de Daniel en la última semana que por Daniel durante toda su enfermedad. Ni siquiera te molestaste en asistir a su funeral, pero quieres robar su legado para montar una fiesta. No estoy robando nada, protestó Susan. El dinero de la familia debe beneficiar a la familia. Entonces deberías estar encantada de saber que el dinero de Daniel beneficiará a cientos de familias. Familias con niños enfermos que necesitan atención médica y apoyo educativo, exactamente como Daniel lo había planeado. Los ojos de Susan se entrecerraron. No puedes estar hablando en serio. ¿Vas a dar $300,000 a extraños en lugar de a tu propia sobrina? Voy a honrar los deseos de mi hijo en lugar de financiar tus ambiciones sociales. Si quieres una boda de $100,000 para Emma, entonces tendrás que pagarla tú misma. Susan se levantó abruptamente, haciendo que su silla raspara ruidosamente el suelo. Varios comensales cercanos miraron con interés. Esto no ha terminado, Grace. Emma es mi hija y no permitiré que la envenenes contra su propia boda. Existen vías legales para impugnar un testamento, sobre todo cuando el ejecutor no actúa en el mejor interés de la familia. Inténtalo, dije con calma. Me encantaría explicarle a un juez por qué la tía de Daniel cree que merece su dinero más que los niños enfermos a los que él quería ayudar. Susan salió furiosa sin decir una palabra más, pero su amenaza quedó en el aire. Iba a contratar a un abogado, lo que significaba que yo también debía hacerlo. Por suerte, Daniel me había presentado al mejor abogado de sucesiones del estado durante sus últimos meses. Sarah Matthews no solo manejaba testamentos. Ella se especializaba en protegerlos de parientes avaros. Que empiece la verdadera guerra. La mañana del lunes, Sarah Matthews llegó a mi mesa de cocina, con su maletín lleno de documentos legales y una expresión más sombría de lo que esperaba. Grace, necesito que entiendas con qué nos enfrentamos, dijo, esparciendo papeles sobre mi mesa. Susan contrató a Richard Blackstone. El nombre no significaba nada para mí, pero el tono de Sarah sugería que sí debería importarme. ¿Debo preocuparme? Blackstone se especializa en impugnar testamentos, particularmente cuando hay sumas considerables de por medio. Es caro, despiadado y muy bueno en lo que hace. Sarah sacó una gruesa carpeta. Ya ha presentado una moción preliminar alegando: no eres competente para ejecutar los deseos de Daniel debido a un deterioro mental inducido por el duelo. Me reí. De hecho, me reí. Disturbio mental, por querer honrar las intenciones caritativas de mi hijo. El argumento de Blackstone es que ninguna persona racional daría $300,000 a extraños, mientras los miembros de la familia tienen necesidades financieras legítimas.
Pintará a una madre en duelo tomando decisiones emocionales. Y el vestido de boda de Emma es una necesidad financiera legítima. Sarah sonrió sombríamente. Exactamente eso es lo que le pediremos al juez. Pero Grace, hay algo más. Blackstone ha solicitado una evaluación psicológica. Quiere que un psiquiatra designado por el tribunal determine tu capacidad mental. La audacia me dejó sin aliento. ¿Pueden hacer eso? Sí, pueden solicitarlo. Si el juez lo concede, dependerá de cómo presentemos nuestro caso. Sarah se recostó en su silla. La buena noticia es que el testamento de Danielle es a prueba de balas. Fue muy específico sobre sus intenciones y tiene 2 testigos más, un notario. La mala noticia es que los desafíos familiares pueden alargarse meses, incluso años. ¿Qué necesitas de mí? Todo. Los registros médicos de Danielle que demuestran que estaba mentalmente competente al redactar el testamento. Documentación de sus intereses caritativos mientras estaba vivo. Prueba de que destinó específicamente los fondos a la fundación del hospital infantil. ¿Y Grace? La expresión de Sarah se suavizó. Necesito que estés preparada para que esto se ponga feo. Susan ya ha dado declaraciones a los investigadores de Blackstone sobre tu comportamiento errático desde la muerte de Daniel. ¿Qué comportamiento errático? Según Susan, te has vuelto retraída, paranoica y hostil hacia los familiares que solo intentan ayudar. Afirma que te has aislado y que tomas decisiones financieras irracionales. Vertí más café, con la mano sorprendentemente firme. ¿Te refieres a negarte a financiar una boda de $100,000 para una sobrina cuyo prometido Daniel despreciaba activamente? Exactamente eso. Pero Blackstone lo girará de otra forma. Sarah juntó sus papeles. Estoy programando una reunión con la doctora Patricia Monroe. Es una psiquiatra geriátrica que se especializa en evaluaciones de capacidad. Si vamos a vencer a Susan, necesitaremos nuestro propio testigo experto. Después de que Sarah se fue, me senté en mi tranquila cocina y me pregunté cómo mi familia se había convertido en extraños. ¿Cuándo el amor fue reemplazado por la codicia? ¿Cuándo el legado de Danielle se transformó en una disputa que la muerte puede convertirse en una oportunidad en lugar de una tragedia? Mi teléfono vibró con un mensaje de Emma. Tía Grace, mamá contrató a un abogado. Ella dice, estás enfermo y necesitas ayuda. ¿Es eso cierto? Yo respondí, estoy bien, cariño. Solo estoy protegiendo los deseos del tío Daniel como él me pidió. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron y volvieron a aparecer. Finalmente, ¿puedo verte este fin de semana? Necesito decirte algo importante. Por supuesto, sábado por la tarde. Sí. Y tía Grace, creo que sé por qué mamá está tan desesperada por ese dinero. No se trata solo de la boda. Miré ese último mensaje durante mucho tiempo, preguntándome qué otros secretos había estado guardando mi familia. Sábado por la tarde, Emma llegó con los ojos hinchados y un sobre de Manila apretado en sus manos. Se sentó en mi sofá como si temiera que pudiera morderla. Tía Grace, encontré algo en los papeles de mamá. Me entregó el sobre con manos temblorosas. Yo estaba buscando mi acta de nacimiento para la licencia de matrimonio y encontré esto en su escritorio. Dentro había estados de cuenta de tarjetas de crédito, documentos de préstamos y avisos de agencias de cobro, todos dirigidos a Susan Walker. Emma, cariño, no creo que deba estar viendo la información financiera privada de tu madre. Ella debe $80,000 en deudas de tarjetas de crédito, dijo Emma en voz baja. La casa tiene una segunda hipoteca que sacó el año pasado, y hay un aviso de que le embargarán el coche si no paga. Escaneé los documentos, mi corazón se hundía con cada página. Susan no era solo avaricia, estaba desesperada, ahogada financieramente, y veía el fondo fiduciario de Daniel como su salvavidas. ¡Hay más! Emma sacó otro conjunto de papeles. La familia de Brandon no está pagando nada. Su madre le dijo a mamá que, tradicionalmente, la familia de la novia asume todos los gastos de la boda. Mamá ha mentido sobre su contribución. Las piezas encajaron.
Susan le había prometido a Emma una boda de cuento de hadas, probablemente asumiendo que podría conseguir el dinero de mí mediante la culpa y la presión familiar. Cuando eso falló, recurrió a la intimidación legal. Emma, ¿sabe Brandon sobre la situación financiera de tu madre? No lo creo. Su familia es muy, busco la palabra, tradicional. Creen en el estatus social adecuado y la estabilidad financiera. Si supieran que mamá está en la quiebra, podrían cuestionar si soy adecuada para su hijo. ¿Y cómo te sentirías al respecto? Emma estuvo callada un largo momento. ¿Aliviada, quizás? Tía Grace, he estado pensando en lo que dijiste, en lo que realmente quiero. Llamé a la terapeuta Sarah que mencionó el tío Daniel. ¿Cómo te fue? Ella me ayudó a darme cuenta de que he estado planeando la boda de ensueño de mi madre, no la mía, y que tal vez me caso con Brandon por la misma razón, porque es lo que mamá quiere, no porque me haga feliz. Dejé los documentos financieros a un lado y me concentré en el rostro de mi sobrina. ¿Qué te haría feliz? Quiero posponer la boda, tomarme tiempo para averiguar si Brandon y yo realmente somos compatibles, o si solo estamos siguiendo el guión porque se ve bien en papel. Las lágrimas volvieron a fluir, pero si pospongo, mamá perderá todos los depósitos, dinero que no tiene. Cariño, los problemas financieros de tu madre no son tu responsabilidad, pero ella es mi mamá. No puedo simplemente dejarla ahogarse. La lealtad era admirable, pero mal dirigida. Susan había creado este desastre por años de derroche y escalada social. Ahora intentaba arrastrar a Emma y la memoria de Daniel al fondo. Emma, ¿y si hubiera una manera de ayudar a tu madre sin sacrificar los objetivos caritativos del tío Daniel? Ella miró esperanzada. ¿Qué quieres decir? ¿Y si la fundación de Daniel pudiera contratar a tu madre como coordinadora de recaudación de fondos? Sería un trabajo legítimo con un salario real y le daría una oportunidad de reconstruir sus finanzas honestamente. ¿Lo haría? Pensé en el orgullo de Susan, su necesidad de aparentar éxito, su total falta de experiencia en el trabajo sin fines de lucro. Probablemente no, pero podríamos ofrecerle algo. Emma se fue esa tarde con un plan para hablar honestamente con Brandon sobre posponer la boda y con Susan sobre opciones de carrera alternativas. Dudaba que alguna de las conversaciones saliera bien, pero al menos Emma finalmente estaba pensando por sí misma. Esa noche, mi teléfono sonó. El nombre de Susan apareció en la pantalla y prácticamente podía sentir la furia irradiando a través del dispositivo. «¿Cómo te atreves a envenenar a mi hija contra su propia boda?», gritó antes de que pudiera decir hola. Emma tomó su propia decisión. Susan. Está confundida y de luto. Necesita orientación, no a algún terapeuta llenándole la cabeza con tonterías sobre independencia. Necesita casarse con alguien a quien ama, no con alguien que mejore tu estatus social. «No tienes idea de lo que dices», Susan rugió. La boda de Emma es su oportunidad para una vida mejor. La familia de Brandon tiene conexiones, dinero, influencia, cosas que realmente importan en el mundo real. ¿Sabe Brandon que estás en quiebra? El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. «No sé qué te dijo Emma», Susan finalmente dijo, su voz peligrosamente baja. «Pero mi situación financiera es temporal. La boda lo resolverá todo». Al arruinar la caridad de Daniel, al asegurar el futuro de Emma, algo que aparentemente no te importa en absoluto. La llamada terminó abruptamente, dejándome con la clara impresión de que la batalla legal de Susan estaba a punto de volverse mucho más personal. La mañana del martes trajo una alianza inesperada a mi puerta. Tom y Carol estaban en mi porche, pero sus expresiones no eran hostiles esta vez. «Grace, necesitamos hablar», dijo Tom, su habitual confianza de vendedor reemplazada por una genuina preocupación. «Sobre Susan». Los dejé entrar, curiosa sobre este desarrollo. «Tomamos café con Susan ayer», comenzó Carol, sentándose en la misma silla que ocupó durante nuestro anterior enfrentamiento. «No está bien, Grace, financiera o emocionalmente. ¿Emma te habló de la deuda?» Tom asintió gravemente. «Le debe dinero a gente que no acepta planes de pago. El tipo de gente que hace visitas domiciliarias cuando llegas tarde. Eso era una novedad para mí.
Emma no había mencionado a acreedores peligrosos. ¿Qué tan grave es?, pregunté. Lo suficientemente grave como para que pidiera $15,000 a Tom el mes pasado. Carol dijo que él necesitaba ese dinero para su propio negocio y ella le pidió $10,000 más ayer. Así que la desesperación de Susan iba más allá de las tarjetas de crédito y segundas hipotecas. Pedía dinero a familiares que no podían permitirse perderlo. «Vinimos a disculparnos», continuó Tom, «y a pedir tu ayuda». ¿Mi ayuda? No con dinero, dijo rápidamente Carol, sino con Susan. Está obsesionada con esta boda, con conseguir el fondo fiduciario de Daniel. Está hablando de contratar investigadores privados para encontrarle manchas a ti, de probar que influenciaste a Daniel cuando estaba enfermo. Ya ha contratado a Richard Blackstone. Lo sabemos y creemos que está cometiendo un terrible error. Tom se inclinó hacia adelante. Grace, estábamos equivocados sobre el fondo fiduciario. Muy equivocados. El dinero de Daniel debería ir a donde él quería. Pero Susan se va a destruir luchando contra ti. Fue un desarrollo interesante. ¿Qué quieres que haga? Hable con ella, suplicó Carol. Hazle entender que esta batalla legal solo empeorará las cosas. No puede pagar los honorarios de Blackstone, y si pierde, le deberá dinero a él además de todo lo demás, y si me niego, probablemente Susan perderá su casa, su coche y su relación con Emma. Y Emma se culpará a sí misma por todo eso. La manipulación era más sutil esta vez, pero seguía siendo manipulación. No me pedían que entregara el dinero de Daniel. Pedían que salvara a Susan de las consecuencias de sus propias decisiones. Lo pensaré, dije finalmente. Después de que se fueron, llamé a Sarah Matthews y quedé una cita en su oficina. Si Susan está intensificando su investigación, necesito saber qué podría encontrar. Grace, ¿hay algo en tu pasado que Blackstone pueda usar contra ti?, preguntó Sarah, su pluma sobre una hoja legal. ¿Irregularidades financieras? ¿Problemas legales? ¿Cuestiones de salud mental? Nada significativo. Daniel y yo vivíamos tranquilos después de que su padre murió. Administraba mis finanzas de forma conservadora. Nunca tuve problemas legales. ¿Y tu relación con Daniel durante su enfermedad? ¿Tuvieron desacuerdos sobre decisiones médicas, su testamento, su cuidado? Estuvimos de acuerdo en todo. Daniel fue muy claro sobre sus deseos. Sarah tomó notas. ¿Y los demás familiares? ¿Alguien expresó dudas sobre el estado mental de Daniel cuando escribió el testamento? Apenas lo visitaban cuando estaba enfermo. Susan vino 2 veces, Tom tal vez 3. Carol envió tarjetas. El recuerdo todavía dolía. No les importó lo suficiente para preocuparse por su estado mental entonces. Bien, eso ayuda a nuestro caso. Sarah dejó su pluma. Grace, tengo que preguntar, ¿estás absolutamente segura de que quieres pelear esto? Los honorarios de Blackstone solos podrían drenar una parte significativa del fondo fiduciario. Daniel confió en mí para honrar sus deseos. No permitiré que la avaricia de su familia anule su último acto de caridad. Entonces pelearemos, pero quiero que estés preparada para lo que viene. Blackstone atacará tu carácter